¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Arturo Byron, psicólogo, psicoterapeuta y conferencista. Seguramente anoche estabas muy atento, muy atenta en la transmisión, solo que lamentablemente, por razones técnicas, se cayó el sistema de internet por la zona en la cual estaba mandando la transmisión y tuve que truncar la conferencia. Pero el día de hoy vamos a retornar con la 12ª conferencia que tiene que ver con el capataz mental. ¿Qué es? Primero que nada quiero saludar a la familia Lobatón de República Dominicana, a la familia Méndez, a la familia López García que están en North Hollywood, California, me han escrito felicitando por el programa, y un saludo especial a Cristian Párraga. Él es un influencer, un podcaster que me ha hecho una entrevista sobre espiritualidad, felicidad y vocación. Muchas gracias por darme ese espacio. Y quiero dar un saludo especial a Liliana Vallejo hasta Colombia, mi amiga psicóloga, hermana también y una profeta muy bendecida. Un saludo especial, querida amiga, que Dios te bendiga. Agradecer a Bolivia también porque el anterior podcast, el número 11, Ser Padres de Hijos Adultos en menos de 3 días, ha llegado a las 415 reproducciones. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el capataz mental. Y para eso siempre me gusta remitirme a alguna referencia teórica, más que nada. Cuando nosotros somos niños, tenemos un deber. Bueno, nuestro cerebro empieza a generar una serie de cambios y uno de los más importantes es desarrollar el freno inhibitorio. ¿Qué es el freno inhibitorio? Pues no es nada más que una función que la desarrollamos de niños, como acabo de decir, donde nuestro cerebro empieza a corregirse, a tener un comportamiento de autocontrol y muchas veces a, digamos de alguna manera, reprimir algunas cosas precisamente para que nosotros podamos sobrevivir, llevar de una manera adecuada nuestra vida sin ponernos en peligro. El freno inhibitorio se sabe que es desarrollado y trabaja mucho el área prefrontal del cerebro. Les comento que el área prefrontal del cerebro pues es justamente una de las áreas que nos hace lo que somos, humanos, personas pensantes, conscientes, porque en el área prefrontal es donde justamente se expresa nuestra personalidad, se expresa nuestra motivación, el sentido de autoconservación, la responsabilidad con uno mismo, y justamente el área orbitofrontal, si somos más precisos, es la que se encarga de justamente supervisar conductas poco aceptables. Esa área del cerebro es la que nos dice está bien, está mal. Por otro lado, el sistema límbico tiene una pequeña área que se llama, pequeño órgano que se llama la amígdala cerebral, y es la que justamente se encarga de nuestras emociones, de tener miedo, de sentir placer, de justamente darnos cuenta lo que está, digamos, de alguna manera bien o mal, pero poniéndole un sentido emocional a las cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque estas funciones cerebrales que nos hacen tan únicos, justamente son las que hacen que desarrollemos una especie de supervisor mental en la vida adulta, de que podamos autocontrolarnos, de que podamos ejercer cierta presión sobre nosotros mismos para que seamos gente responsable, para que seamos gente correcta. ¿Por qué hablo de esto? Porque justamente nos empezamos a educar cuando ya salimos de la niñez y empezamos en la adolescencia, en la vida adulta. En la primera etapa nos educamos en 2 pilares fundamentales, en la del ser y en la del deber. ¿Qué significa esto? Que en la del ser justamente es lo que queremos hacer, es lo que nos nace espontáneamente hacer, es lo que queremos hacer por impulso primario, como dirían algunos otros psicólogos. Por otro lado, el deber es justamente este supervisor mental que nos dice que tengamos responsabilidades, que no hagamos ciertas cosas, que estemos justamente cumpliendo con ciertas obligaciones, con cumplir con las expectativas de una sociedad. Y ese es justamente el deber. Entonces, me preguntaban en la semana algunas personas, pero un capataz mental, ¿qué significa eso? Hoy quiero contarte que ese supervisor que podemos tener, un supervisor mental que nos puede hacer alguien eficiente, bueno, correcto, a veces se puede volver un capataz mental.
Y es porque le estamos dando demasiado poder a ese sentido del deber que hace que muchas veces empecemos a experimentar un desgaste importante. El capataz mental ha sido una alusión mía, no se la encuentra en algún libro de psicología, ni mucho menos, pero por eso he tratado de remitirme teóricamente a cuáles serían las funciones cerebrales, las funciones cognitivas que tengan que ver con este capataz mental. En ese sentido, amigas y amigos, el capataz mental yo lo entiendo como una actitud, un comportamiento, una conducta mental aprendida, donde nosotros le damos mucho poder y de manera exacerbada al sentido del deber. Cuando empezamos a desgastarnos mentalmente y muchas veces nuestra propia cabeza es nuestro propio enemigo. Ese vendría a ser el capataz mental. Pero te cuento que el capataz mental se desarrolla de una manera. El capataz mental nace y se alimenta, primero, porque desarrollas el sentido del deber de una manera exagerada. Tu ser, lo que en realidad quieres hacer, empiezas a anularlo, a no escucharlo. Por otro lado, el capataz mental se alimenta de represión, de callar, de aguantar lo que en el fondo quieres decir. También se alimenta del sentimiento de culpa. ¿Sí? Está bien que tengamos culpa ante ciertas cosas, pero cuando somos muy culposos, cuando estamos constantemente autoconmiserándonos de nuestra conducta y siendo nuestros propios verdugos, es cuando el capataz mental deja de ser supervisor y empieza a ser un capataz. Por otro lado, el capataz mental muchas veces funciona porque el capataz mental busca aprobación social, se desespera porque quedes bien. Y más allá de que tú te sientas bien, el capataz mental te empuja a quedar bien con todos, no importa si tú te desgastas. Por otro lado, otra expresión del capataz mental tiene que ver con que, y hay muchas personas que las he visto en mi consulta, hacen, pero no se dan cuenta por qué lo están haciendo. Tienen un sentido del deber, tienen ese capataz que les dice que hagan, pero no tiene sentido su vida. No tiene sentido su trabajo, no tiene sentido muchas cosas, pero te dicen, al final del día voy a seguir haciéndolo. En ese sentido quiero invitarte a que reflexiones si tu capataz mental ya ha dejado de ser un supervisor y ahora es un capataz mental. Y para eso hay 6 áreas en las cuales el capataz mental interviene en tu vida. Te las voy a contar para ver cómo estás alimentando ese capataz mental. Te recuerdo, el día de hoy estamos haciendo una transmisión en diferido porque el día de ayer se cayó la tecnología y no pudimos hacer el podcast habitual a las 7 de la noche del domingo. Ahora lo estamos transmitiendo de manera diferida. Entonces, son 6 áreas. La primera área donde el capataz mental interviene es en lo cotidiano. Sí, en lo cotidiano. Cuando empiezas a infringirte insultos a ti mismo, cuando tú misma te dices tonta, inútil, tonto, sonso, no sirves para nada. ¡Ay, yo pues así soy! Y muchas veces en la cotidianidad del capataz mental te empieza a presionar sobre tareas cotidianas. Está bien que tengamos un cierto nivel de estrés y urgencia para hacer las cosas, pero el capataz mental te inyecta un estrés extra, una angustia extra en lo cotidiano, y es como si caminaras con el corazón acelerado y muchas veces te empuja a hacer cosas que no quieres hacer. ¿Sí? En la vida cotidiana, por supuesto, amiga y amigo, que tenemos ansiedad, tenemos estrés, pero cuando hablo del capataz mental, es esa vocecita en la mente que has estimulado para que siempre te ataque, siempre te critique, siempre te presione y nunca, nunca estés en paz. Otra área en la cual interviene el capataz mental, son 6, te hablo de la segunda. La segunda tiene que ver con que el capataz mental empieza a atacarte en tu corporalidad y en tu apariencia. Significa que el capataz mental también interfiere en que constantemente te hace sentir mal, te descalificas a ti mismo sobre tu peso, sobre tu apariencia. Muchas veces no estás conforme con tu peso, empiezas a despreciar tu cuerpo, desprecias rasgos o apariencias físicas que te caracterizan, empiezas a volverte tu enemigo propio, tu enemigo
perdón que lo diga, me he confundido, enemigo de ti mismo se empieza a volver el capataz mental, y esa es su principal función, no quitarte la paz. Tercer área en la cual interviene el capataz mental, en tus habilidades y en tus capacidades. Esto quiere decir que constantemente el capataz mental te empieza a descalificar. Cualquier cosa, cualquier capacidad que tú tengas, dice que no, eso no es importante porque tienes tales debilidades, porque a nosotros nos hace falta esto, y empieza a resaltar tus propios defectos el capataz mental, y empieza a, como diría un colega mío, te empieza a restregar tu propia inutilidad. Pareciera ser que estamos hablando de un agente externo, no de un capataz externo, pero estamos hablando del capataz mental, que muchos de nosotros lo tenemos muy bien pagado, muy bien alimentado, y que tiene mucho poder sobre nuestro pensamiento. Otra área, como te había dicho, anula tus capacidades y tus habilidades. Otra área en la cual el capataz mental hace banquete con tu cabeza tiene que ver con el área laboral. Empieza a presionarte, te dice no puedes, no lo vas a lograr, eres un inútil, no eres feliz en este trabajo, pero tienes que quedarte, es tu obligación, tenemos que demostrar que podemos. Y además te hace sentir que no eres feliz en el trabajo. El capataz mental te hace sentir que no eres eficiente, eficaz en tu trabajo. ¿Cuáles otras dos áreas interviene el capataz mental en tu vida para quitarte la paz? Pues en el plano amoroso. El capataz mental, si le has dado tanto poder, también se va a meter en tu cabeza y en tu corazón. ¿Y cómo funciona el capataz mental en el área amorosa? Pues te genera inseguridades, te genera celos muchas veces, te hace pensar que tú no eres suficiente persona para esa pareja, y empiezas a angustiarte porque el capataz mental te dice eres fácilmente reemplazable. Esfuérzate, 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 o si no, demándale, pídele, pídele, pídele. Una pareja te daría tal cosa, una pareja te daría tal otra cosa. Si no te lo da, no te quiere. El capataz mental también se mete en tu vida amorosa. Por otro lado, también el capataz mental se mete con tu futuro, con las expectativas a futuro. Está bien que nosotros tengamos expectativas altas hacia el futuro. Estamos aquí hechos para ser felices y exitosos, y eso tiene que ver con escalar en algunas áreas de tu vida. Pero el capataz, cuando quiere atacarte, también ataca tus expectativas. Entonces el capataz mental te puede decir, tú ya deberías tener tal cosa, tú ya deberías haber logrado tal cosa, a esta edad tú ya tendrías que hacer tal otra cosa. O sea, el capataz mental lo que hace es hacerte generar un sentimiento crónico de vacío, un sentimiento de culpa, de que no estás pudiendo lograr ciertas áreas. Entonces, reitero, el capataz mental interviene en 6 áreas: en tu cotidianidad, en tu cuerpo, en tu apariencia, en tus habilidades, en el área laboral, en el área amorosa y en tus expectativas a futuro. Pero cuando el capataz mental no está conforme con atacarte diariamente en esas áreas, saca un as bajo la manga. ¿Y cuál es ese as bajo la manga? El capataz mental, cuando no logra arruinarte el día, lo que hace es repasarte, recordarte tus errores del pasado. Traumas del pasado, dolores del pasado, errores del pasado, relaciones del pasado. El capataz mental lo que hace es recordarte. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Qué mal, ¿no? Hubieras ganado. Esto perdiste. Y te reitero, el capataz mental está aquí adentro, pero tú le pagas muchas veces un sueldo, le pagas aguinaldo y le permites que maneje muchas áreas de tu vida. Este capataz mental, en resumen, se alimenta entonces de la propia autodescalificación, del autodesprecio que tenemos con nosotros mismos, de darnos presión innecesaria, sobrepresionarnos de ciertas cosas. El capataz mental también se alimenta de aumentarnos el estrés, aumentarnos la angustia, y como había dicho, el capataz mental se siente feliz cuando tú sientes que no eres suficiente, que estás vacío y que hay algo que no te tiene feliz. Esas son las formas en las cuales el capataz mental interviene en tu vida.
¿Cuáles son los orígenes del capataz mental? ¿Qué ha tenido que pasar en esas personas que le han dado mucho poder a este supervisor? Y reitero, por favor, este supervisor mental que nos hace que seamos gente responsable está muy bien, pero cuando le damos más poder a ese supervisor se aprovecha y se vuelve un capataz, un verdugo diario que no te deja en paz acá adentro. ¿Cómo se alimenta eso? Primero, se ha visto que las personas que tienen esta actitud autodestructiva, porque no hay otra forma de decirlo, son ecos de maltrato. Muchas veces cuando los niños han sufrido maltrato constantemente, no solo físico, sino psicológico o en algunos casos abuso sexual, traen de su pasado esta idea de que tienen que maltratarse a sí mismos, de que no merecen un lugar digno, de que no merecen paz interior. Esa es una causa. Otra causa del capataz mental es la baja autoestima. Si tú crees que no mereces ciertas cosas en la vida, tú mismo en el fondo vas a luchar para que te salgan mal las cosas. Te recuerdo que veas el podcast sobre autosabotaje, que lo encuentras también en mi canal de YouTube y también en esta página del Consultorio de Psicoterapia y Desarrollo Personal. Y también hay otro origen, no solo el tema de la baja autoestima, la baja valoración. Hay otro origen también, donde en la familia es muy normal descalificar a la otra persona. No importa si es tu mamá, no importa si es tu hermano menor, tu hermana mayor, siempre esa actitud de descalificar y hablar mal de la familia. Eso muchas veces cae muy pesado, porque cuando tú ya te vuelves adulto, también crees que tienes derecho a dañarte a ti mismo, lastimarte a ti mismo. Sí, es una cosa un poco sádica este tema del capataz mental, porque te han hecho creer que no existe la felicidad. Si te identificas con alguna de estas cosas, pues es importante que empieces a controlar ese capataz mental. Tú eres dueño de tu vida, no ese capataz mental. Y aquí voy a dar algunos tips muy importantes para que empieces a percatarte de que se puede vencer este capataz mental. Y este capataz mental lo despidas o por lo menos lo regreses a su función de supervisor mental y que no se meta en tantas áreas de tu vida. Primero, debo decirte que si sientes que hay un capataz mental en tu cabeza que no te deja en paz, primero, es imposible que agrades a todo el mundo. Quítate de la cabeza que vas a poder agradar a todos, o que todos te van a querer, o que vas a caer muy bien a todos, o que no vas a decepcionar a nadie y todos van a estar orgullosos de ti. Eso tiene que ver con pensamiento infantil, con necesidad de aprobación. No vas a poder agradar a todos. Por estadística vas a agradarle al 50% y al otro 50% no le vas a agradar. El capataz mental te hace creer que tienes que agradar a todos, tienes que quedar bien con todos, no tienes que fallar. Primera cosa a derrumbar, no vas a poder agradar a todos, nunca jamás. Segundo, no existe lo perfecto, amiga, amigo, no existe lo perfecto. Estamos en un plano terrenal, estamos en un plano material. Si bien somos espíritu y somos carne, este mundo es imperfecto. Nada va a salir bien. ¿Sí? Y nada de lo que hagas tiene por qué salir perfectamente bien. ¿Sí? Va a salir como sea tu mejor esfuerzo y como sea la voluntad de Dios también. Otro aspecto, para que tú empieces a callar a este capataz mental, escucha tus reacciones primarias. ¿Cuáles son las reacciones primarias? Te voy a poner un ejemplo. Estás caminando por la calle y te antojas un helado. Esa es tu reacción primaria. Hace mucho calor, quieres un helado. Reacción primaria. ¿Pero qué te dice el capataz mental? ¿Por qué un helado? ¿Para qué un helado? Vas a engordar. Y si tienes sed, ¿para qué un helado? Mejor toma agua. Sí, pero no me gusta el agua. Toma agua. Sí, además, ¿un helado? ¿Para qué? Entonces, primera cosa, escucha tu reacción primaria. Reconoce qué es lo que quieres en el fondo. No necesitas hacer el cambio en este momento. Primero reconoce qué es lo que tú quieres. Y el ejercicio mental es así. Quiero un helado, sí. Y mi capataz mental me está diciendo que mejor si tomo una gaseosa o mejor me espero llegar a casa.
Y así, estoy dando un ejemplo muy obvio. Tú quieres quieres descansar un fin de semana, pero tu capataz mental te dice, no, tienes que hacer esto, el otro, el otro. Por supuesto que tenemos obligaciones, pero si tú estás muy cansado, muy cansada, tienes que escuchar a tu cuerpo. Esas son las reacciones primarias que nos hacen personas equilibradas. Entonces, vamos callando al capataz mental en la medida en que dejamos de creer en lo perfecto, empezamos a pensar que no vamos a agradarle a todo el mundo y empezamos a hacer caso a nuestra primera reacción. Tercer punto, sé espontáneo, sé espontánea. En el año 1941, en el siglo pasado, Erich Fromm, un gran autor al cual admiro, escribió el libro Miedo a la libertad. Te recomiendo que lo leas y te hace una reflexión de por qué nosotros nos autosaboteamos, nos autodestruimos, no queremos ser libres y preferimos ser esclavos de cualquiera, hasta de nuestra cabeza, para no experimentar la libertad. Sé espontáneo, permítete ciertas cosas, explora actividades nuevas, explora hobbies que antes tenías guardados. De eso se trata la vida, de equilibrar deberes y ser. Pero aquí, si te identificas que tienes un capataz mental, tienes que dejar el deber un poco más abajo y empezar a ser más tú. Por otro lado, si sale el capataz mental, si de pronto ya te diste cuenta que el capataz mental ya te salió con una cosa que te hace sentir mal, tienes que pensar qué sería lo opuesto a lo que el capataz mental me está pidiendo. Entonces, cada vez que pienses lo opuesto a lo que tu capataz mental te dice, te vas a dar cuenta que tiene que ver con reacción primaria, con lo que en el fondo de tu corazón es lo que quieres hacer. Otro punto, tienes que hacer un serio compromiso por jubilar a tu capataz mental, ¿sí? O mínimamente quitarle poder en varias áreas de tu vida. Haz ese compromiso, date cuenta, cada vez que hable el capataz mental, no merece arruinarte tu vida. Vuélvelo un supervisor, ¿sí? Vuélvelo un supervisor. El capataz mental o este supervisor mental solo te va a servir en el trabajo. Te va a servir con algunas reglas que impongas en tu familia, con algunas normas básicas de autocuidado contigo mismo. Pero no tiene poder sobre el amor, no tiene poder sobre tu trabajo, sobre tu felicidad, sobre tus habilidades. No tiene que tener un supervisor y ya no un capataz mental. Haz que tenga una opinión limitada en tu cabeza. Si tu capataz mental es tremendamente insostenible y no lo puedes controlar, tendrías que hacer una consulta con psicoterapia o en su defecto con psiquiatría. Porque muchas veces estos pensamientos se los considera pensamientos obsesivos o parásitos mentales y a veces tiene que ver con cuadros de depresión. Entonces, si no puedes vencer al capataz mental con los tips que hoy te doy, tienes que ver de visitar a un profesional para descartar algún trastorno del estado de ánimo, depresión, cuadro depresivo, distimia o algún cuadro que no te permita controlar tus propios pensamientos. Para finalizar, quiero decirte algo que es muy, muy gracioso. Si te das cuenta, este capataz mental es justamente alguien malo, alguien que te dice, te acusa, te molesta, te quita paz, te quita tranquilidad, te arruina el día. Y quiero recordarte algo. La palabra Satanás, que hoy en día está muy, muy burlada esa palabra, mucha gente dice no existe. La palabra Satán en hebreo o la palabra Shaitan en árabe, ¿qué significa? ¿Cuál es el origen de la palabra Shaitan o Satán o Satanás? El angustiador significa, el acusador, el que trae el mal, el que te recuerda el mal. Por otro lado, la palabra diablo viene del griego diabolos, y diabolos en su traducción significa el que te calumnia, el obstáculo. ¿No te parece una casualidad que tu capataz mental tenga esa misma función? El que te angustia, el que te acusa, el que te trae el mal, el que te calumnia, el que te obstaculiza. En pocas palabras, el que te quita paz. Con esta reflexión yo quiero decirte que muchas veces no creemos
que exista un ser con cuernitos y pijama rojo y digamos, es de tontos creer en la oscuridad o en el diablo, pero créeme, que la oscuridad se puede apropiar también de tus pensamientos y angustiarte, acusarte, traer el mal, calumniarte, obstaculizarte. Y es el día de hoy que te hago tomar un poco conciencia de que ese capataz mental no tiene que estar en tu cabeza. Tú has venido a ser luz, tú has venido a edificar en esta vida, no a vivir en la prisión de tu mente. Y por eso quiero finalizar también mencionando la Biblia, gracias por su tolerancia, a Romanos 12:2, que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así van a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Varios autores ya lo decían, tu mente puede ser tu paraíso o puede ser tu infierno. Hoy he venido a recordarte, amiga y amigo, que es tu derecho que tu mente sea tu paraíso y no tu infierno. Haz que ese capataz, que ese acusador, angustiador, calumniador, que lo hemos entrenado en la cabeza, salga de ahí, porque tú eres alguien libre de pensamiento y de acción, y has venido aquí a hacer el bien, o por lo menos a ser feliz. Espero que te haya servido y ayudado este podcast, y espero verte la siguiente semana, domingo a las 7 de la noche. Un abrazo, Dios las bendiga.